Hola, ¿qué tal, amigos de Legionario CM? Excelente. Eso es lo importante. Mire, hermano, le voy a hablar claro. Hasta el momento hemos estado de acuerdo con todo lo que se ha conversado aquí. Usted es judío, yo soy cristiano. Los cristianos tenemos nuestra teoría, que viene precisamente de Abraham, o sea, de una religión abrahámica. Nace ahí en el Medio Oriente, igual que el judaísmo. ¿Dónde nace o cuál es la diferencia del judaísmo y el cristianismo? ¿Por qué mi pregunta? Los judíos tienen una visión diferente a los cristianos. La mayor diferencia que tenemos es, o la más notable, nosotros aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, pero como Mesías, pero ustedes así no lo aceptan. No, lo que pasa es que hay que ir al contexto, porque hay una serie de razones para eso. Pero en términos de espiritualidad, hay que entender que el judío bebe de la fuente, el griego del pozo y los demás de cualquier parte. O sea, si yo voy a hacer un estudio concientudo de espiritualidad, naturalmente tengo que ir a la fuente. Y la fuente no es ninguna otra cosa que no sea el judaísmo. ¿Por qué? Porque Abraham, que es el padre fundador, es judío. Noé, con sus 7 leyes, las 7 leyes universales de Noé, también viene de la misma línea. Enoc, Abraham, después Isaac, Jacob, Joseph, las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Lea, después Moshe, después Aarón, los profetas, los reyes de Israel, los salmos, los proverbios, los profetas. O sea, todo lo que tiene que ver con las bases estructurales del edificio de la espiritualidad está en el pueblo judío, no se puede negar. Incluso las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo tienen su sede, las 3, en Israel. Sí, claro, son las abrahámicas. Ahí usted va a ver la cúpula de las rocas de los árabes, usted va a ver el muro de los lamentos del mundo judío, y va a ver la vía dolorosa para los cristianos. Y es el único lugar del mundo donde se celebran, donde hay 3 días corridos, que son días no laborables para cada una de esas religiones. Por ejemplo, el judío, el Shabbat es la vida del judío. Pero el jueves lo celebran el mundo árabe, y el domingo, que fue una imposición, dicho sea de paso, de el rey Constantino, que fue el que creó el cristianismo, y por eso es que los judíos naturalmente tienen una serie de diferencias con el cristianismo, porque el cristianismo ha sido muy manipulado y fue una religión creada en el 325 por el emperador Constantino, y que luego Roma le ha dado forma, y todo lo que usted ve como cristianismo es Roma que lo dirige, aunque tenga las mejores intenciones, pero en el fondo, comenzando por el día que cambió las leyes, la ley de Shabbat, el sábado, que es el día espiritual, es el día de la conexión con los mundos superiores, con lo que es la espiritualidad. Roma se lo cambió por el domingo, y el domingo en inglés significa Día del Sol, Sunday, que es el día del sol. Es la celebración a la deidad pagana del sol y lo que es el pene del hombre, el órgano reproductor masculino, en honor al cual está el obelisco que está ahí en el malecón, en razón de que los antiguos, las religiones paganas antiguas desde Mesopotamia, creían que el sol y el órgano masculino reproductor del hombre eran los dadores de la vida. Por eso se llama el dios Falo, y por eso usted ve que al órgano reproductor femenino le llaman la trompa de ¿quién? De Falopio, porque en honor al dios Falo. Y ese monumento que está ahí es un monumento al pene que está ahí en el malecón. Entonces le cambia el Shabbat, que es el día de adoración, y que no es un día religioso, es un día impuesto por el Eterno, que no pertenece a los judíos,
es el día que incluso desde la creación se establece. Sin embargo, entonces usted no va a ver un judío practicando situaciones paganas y una serie de cosas. Hay un montón de contradicciones que naturalmente usted no va a ver nunca a un judío haciendo causa común con eso en razón de esas y una lista interminable de situaciones que, si bien es cierto que yo sé que las mejores intenciones están dentro del pueblo cristiano y hay una serie de personas que andan buscando a Dios con todo su corazón y que son Israel también, por la definición que le di al principio. Pero no menos cierto es que naturalmente hay una serie de cosas que le van a impedir conectarse en razón de eso que le estoy planteando. Usted dice que el cristianismo fue una religión inventada por el Imperio Romano, específicamente por el emperador Constantino. Sí, es cierto. Entonces, la pregunta obligada: si el cristianismo es una religión inventada, en el 324, cuando se hace el concilio de Nicea, hasta el 326, que duró 2 años, entonces Jesucristo es un personaje ficticio, porque Jesucristo precisamente sus vivencias las hace en el siglo I, junto con los apóstoles. No, lo que pasa es que... Recuerde que la figura central del cristianismo es Jesús. No, claro, pero se montan en ese... Entonces la pregunta es obligada. Si es una religión inventada en el siglo IV, ¿qué pasa con Jesús entonces? No, lo que pasa es que ya él era una historia aparte. Primero, hay un montón de cosas sobre Jesús que hay un ánimo a rajatabla como de mantenerlo en secreto y como si fuera que no se pueden saber y no dan acceso y hay una serie de cosas que naturalmente a las religiones, a ninguna religión le conviene que una persona sea Israel, porque Israel, Yashar Yashar directo a Dios. O sea, es conectarse, es el místico que se conecta como se conectaba Juan el Bautista, que vivía en una montaña en el monte, como se conectaba el profeta Elías, que no necesitaba ni una sinagoga, ni una iglesia, ni una catedral, no necesitaba nada de eso. Como se conectaba Enoc, que después de ser un ejemplo perfecto como ser humano, se convierte incluso en el gobernante, el ministro de las Fuerzas Armadas de los mundos superiores. Metatron. El mismo que viste. Metatron, el octavo arcángel. Entonces, lo que le digo es, a ninguna religión le conviene que una persona despierte, ¿verdad?, de la ignorancia. Porque cuando si despierta, lo pierde. Usted sabe automáticamente. Pero es que pasa algo. ¿Qué pasa? Es Jesús, precisamente, el sacrificio de Jesús, lo que abre las puertas de la salvación. Porque antes de Jesús, precisamente, el hombre, el ser humano, había perdido esa conexión directa con Dios, y como tú acabas de decir, solamente algunos profetas elegidos tenían esa comunicación directa: Moisés, Elías, Noé, Enoc. Pero las puertas de la salvación para la humanidad estaban cerradas. De hecho, es Jesús quien viene a pagar el error que se cometió o el pecado que se cometió en el jardín del Edén. Porque ¿qué se pierde en el jardín del Edén? Se pierde una vida perfecta, y Jesús viene a restaurar esa vida a través de la posibilidad de ser salvo. Antes de Jesús era una cosa, después de Jesús es otra cosa. Fíjese que incluso el Dios que presenta la Biblia en el Antiguo Testamento es un Dios muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Cómo es el que presenta en el Antiguo? El Dios que presenta el Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios destructor, porque muchas veces a los elegidos le decía, por ejemplo a Saúl, y fue uno de los pecados de Saúl: tienes que acabar con eso, tienes que acabar con la población, acaba con todo. En el mismo Egipto, en la época del Éxodo, mató a inocentes, a los niños, a los primogénitos egipcios. Exacto. Entonces, es un Dios asesino, vengativo,
que es un Dios totalmente que se queda en el Antiguo Testamento hasta que llegue el sacrificio de Jesús, que Jesús es la figura central del Nuevo Testamento. Exactamente. Y ya entonces Dios pasa a ser una figura más bondadosa. Ay, sí, más bondadosa. Claro. Ya no es ese Dios del Antiguo Testamento. Claro. Lo primero es que ese es el Dios, ese Dios y ese boceto que ha hecho de ese Dios del Antiguo Testamento, de ese Dios negativo, es el Dios que ha creado la religión. Ese es el Dios al que Friedrich Nietzsche decía, Dios ha muerto. A ese Dios que creó la religión era que Friedrich Nietzsche decía que la única diferencia entre ese Dios y él es porque Dios ha muerto. Él decía, porque es un Dios creado por la religión. Primero, ¿por qué es creado por la religión? Y por Roma especialmente. ¿Por qué? Porque cuando presenta para poder vender el cuento del Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Tienen que satanizar lo anterior. Lo primero es que eso no existe, porque lo que ocurre es que la Torá tiene 4 niveles de interpretación que fueron creados por el gran sabio de Alejandría, Filón de Alejandría, con el método alegórico como padre de la hermenéutica y del método exegético. Cuando usted utiliza una interpretación apropiada de la Torá, el texto bíblico nunca le dice lo que le está diciendo es una historia. O sea, es el problema de la religión, que interpreta el texto bíblico como algo que lo que está diciendo ahí es historia novelesca, por ejemplo, de la vida de Yosef. La interpretan tal cual, pero eso tiene 4 niveles de interpretación. Un nivel remes, un nivel parset, un nivel y el último nivel que es el nivel sob. O sea, cada uno de los niveles está representando la parte literal, la parte histórica. Luego entra un poquito más profundo, pero el último nivel, que es el nivel Sod, S-O-D en hebreo, que significa secreto, tiene valor numérico de 70. Naturalmente, en la gematría, el secreto está en el nivel Sod. ¿Me entiende? Si usted va, por ejemplo, a la historia de Amalek, esa misma que está diciendo cuando manda a Saúl a buscar, a matar a todos los amalecitas y a los niños, a los hombres, a las mujeres y aún a los que maman. Dios no está mandando a eliminar personas. Cuando usted busca la historia de cuando el pueblo cruza el mar de los juncos, el mar de los finales, que llega a Cades Barnea, que es el primer lugar de tierra seca donde el pueblo acampa. En ese lugar, naturalmente, duran 3 días sin ver milagros y ya tenían 13 años prácticamente viendo milagros todos los días. Y desde que duran 3 días, de una vez se alborotan y comienzan a quejarse. Y entonces viene la duda. Si busca el valor numérico de Amalek, el valor numérico de Amalek es el mismo valor numérico de la palabra duda. Por lo tanto, lo que Dios le está mandando a que eliminara la duda desde la raíz, porque la duda es lo que impide que el hombre crezca, que el hombre cuando no cree en sí mismo, porque dentro de nosotros hay una parte del eterno, decía Heráclito de Éfeso, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y uno de los hombres más elevados de todos los tiempos, el rey Isaac Luria, el Arí, que significa el león, el gran maestro del pueblo judío. El Arí decía, el hombre es un pequeño universo y el universo es un gran humano. O sea, el problema es lo que las religiones han vendido. De esas interpretaciones y de esas malas traducciones realizadas a propósito, porque si le enseñan dónde está la miel, naturalmente van a perder el negocio de venderle lo que le están vendiendo. Oh, claro. Naturalmente. Entonces, no existe tal Dios vengativo. Ese Dios que han vendido no existe. Es un Dios creado. Es una fábula. Es una fábula y creado por la religión
para impedir a la gente conectar con el sol, con la esencia de la sustancia, de la naturaleza, de la causa que produce la libertad en el hombre, en el ser humano.